Buenos días. Iniciamos hoy un nuevo programa llamado Habla Latinoamérica, en donde queremos intentaros resolver aquellas dudas que tenéis en relación al derecho de extranjería. Estamos hoy con José Antonio Fernández. José Antonio, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo Es estamos? el... Muy bien, aquí, bueno, con calor, hace calor, que tenemos el aire, pero... Es lo que toca en verano. Estamos Es lo que toca en en verano. calor. José Antonio Fernández, ¿qué voy a contar de él? Es un abogado, tiene una gran experiencia, es director de AFIA, una asociación internacional de defensa e inmigración. Ha sido profesor de diferentes organismos, incluso oficiales de derecho de extranjería, del Centro Superior de Especialidades Jurídicas, en fin, un profesional del derecho de extranjería. Y bueno, me voy a presentar yo, soy Manuel Rubio, también soy jurista como José Antonio. He estado, entre otros organismos, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como letrado del Servicio de Orientación Jurídica y he tenido la suerte de vivir mucho tiempo en Latinoamérica, por tanto creo que conozco un poco la problemática. Vamos a intentar contestar vuestras preguntas de una forma sencilla, sin tecnicismos jurídicos, porque, en fin, lógicamente nuestras orientaciones tendrán que ser confirmadas por el letrado que conocerá, que lleve el asunto, conocerá los pormenores de vuestro asunto. Estamos hablando a nivel general de unas preguntas que nos hacéis mediante el WhatsApp que aparece en el programa y que os animamos a que lo hagáis. Es decir, vamos a intentar ayudaros. Y para ayudaros tenéis que participar. José Antonio, vamos a ver, yo en esto de extranjería tengo mis dudas, mis historias, soy un hombre que piensa, ¿no? Entonces, sí es verdad que veo que España, lógicamente está integrado dentro de la Unión Europea, sigue las políticas que establece Europa. Pero ¿tú no crees que, por ejemplo, tendríamos que abrirnos un poco más en el sentido de los requisitos, de las formalidades con los países latinoamericanos, ya que, creo yo, es una opinión personal, tenemos una cierta responsabilidad y una hermandad con la población de allí? A ver, en principio tenemos el problema de que estamos capados, por así decirlo, porque evidentemente la política de inmigración, al ser España una puerta abierta a todo el espacio Schengen y a todo lo que es el espacio europeo, no podemos tener una libertad absoluta. Sí es cierto también que España sí que con los países latinoamericanos tiene ciertos privilegios que no tiene con otras nacionalidades. Sí, bueno, el tema de nacionalidad. El tema de nacionalidad, el tema de reagrupaciones, hay muchos temas en los cuales evidentemente el venir de un país latinoamericano facilita la posible entrada y permanencia en España, pero evidentemente sí es cierto que la política de inmigración que tenemos es una política que, dado que España, si concede permisos, esos permisos son vinculantes para toda Europa, no se nos permite poder ir más allá de lo que a lo mejor podría ser interesante. Yo, por ejemplo, José Antonio, me refiero a, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de encontrar trabajo, ¿no? Sabemos que tiene que, la persona que quiere trabajar en España, que está en origen, por ejemplo, pues tiene que obtener el beneplácito del Servicio de Empleo Público Español. Y se establece una serie de trabajos que son prioritarios. Yo creo, es una opinión, que, por ejemplo, en ese caso, España podría tener una cierta más apertura hacia esos países. Es mi opinión, quiero decir, y básicamente por nuestra unión y hermandad que tenemos con los países latinoamericanos. O sea, que decir, yo creo, tengo más en común con un colombiano o un boliviano que con un, no sé, japonés, por ejemplo, por decirte de Japón que no vienen, pero, o con un angoleño, quiero decir. ¿No lo ves? Sí, pero el problema es que volvemos al mismo problema de antes. Además, tenemos en cuenta que en España mismo la situación que tenemos de empleo, una situación muy halagüeña para poder intentar venir de origen con un contrato de trabajo. Sí, pero bueno, hay trabajos. Hay posibilidades, es trabajo especializado. También es cierto que España, que hemos sido un país de inmigración durante muchísimo tiempo, de inmigración, ahora nos hemos vuelto un país en el cual en ciertos ámbitos laborales la gente española no quiere hacerlo. Eso es lo que voy. Es decir, hay una mano de obra no cualificada, claro, que sí que es cierto que abre mucho la puerta. El problema es que la burocracia es un elefante grande que no permite facilitarlo. Es decir, hace falta un contrato, una propuesta de trabajo de aquí, mandarla a origen. Los consulados tardan mucho, luego España tardó mucho. Entonces, es complicado, es muy complicado. ¿Se podría intentar facilitar? Se podría intentar, pero es una situación que hoy por hoy, con la situación que tenemos, es complicada. Sí, bueno, estamos... y más ahora mismo, pues por la situación del virus, COVID. de la pandemia. Pero aparte, es que el tema es justamente que el problema de empleo en España dificulta mucho el poder hacer una apertura a nivel laboral. Sí, José Antonio, pero existe una realidad. Es decir, existe una realidad que todos conocemos, todos los que nos dedicamos al mundo del derecho, de la extranjería,
Es una realidad. Aquí hay cientos de millones de personas que están irregulares y que están trabajando. Sí. Es decir, ¿por qué un señor que está trabajando y que lógicamente si pudiera aportar esas cuotas a la seguridad social crearía más riqueza a España, pues es tan difícil conseguir los famosos papeles? Si sabemos que están trabajando, sabemos que están en el mercado negro trabajando, es decir, no están dados de alta, ¿por qué se les impide a través del gobierno? Claro, porque lo establece Europa, porque no hay otra explicación. No, ahí hay un problema que yo creo que es un problema burocrático totalmente. Es decir, ya hace unos años, hace 10 o 12 años, se hizo una agrupación masiva, porque esta situación ya se venía produciendo, y el problema fue que se entendió por algunas partes que esto fue un efecto llamada. Sí, bueno, ¿Qué ocurre? Que ante esta situación, las políticas de inmigración, yo entiendo que la regularización en España, evidentemente hay un cauce complicado, que no es fácil, que es el tema del arraigo. Pero bueno, poco a poco, pero ahora mismo no hay mucha facilidad en tema de inmigración para poder conseguir papeles. Además, luego España funciona como todos los países de Europa con cupos, me refiero. Esto, por desgracia, pasa por un matiz, y es que depende del funcionario y de la época del año, es más fácil o más difícil que te concedan papeles. Sí, bueno, eso... Es decir, tú pides papeles en un primer trimestre del año, en una situación normal, no ahora del COVID, que con la situación que tenemos... Sí, bueno, estamos en una situación excepcional, no tiene. En una situación normal, tú pides en los primeros meses del año que hay cupo de inmigración y es más fácil que te concedan papeles. Quieres pedir en el último trimestre del año, que ya está el cupo sobrepasado, y yo me he encontrado con la realidad de que dos personas realizando el mismo trabajo, en la misma empresa, de la misma nacionalidad, se les ha pedido el arraigo, a unos se lo han concedido, a otros se lo han denegado. Ha habido que recurrir al segundo, que no tiene ningún sentido, si los dos han presentado los mismos requisitos. Claro. No eran latinoamericanos en este caso, eran países del este, pero es decir, existe esa realidad. Es decir, no solamente hay que cumplir con todas las formalidades legales, sino tener suerte luego para que te concedan papeles. Sí, que no es un examen matemático, es decir, 2 y 2 no son 4, es decir, puede ser 5 o 10 con 4. No existe una uniformidad en las resoluciones. La realidad de que alguien te diga puedes venir a España, que te voy a conceder papeles, esa realidad como una máxima es totalmente mentira. Salvo que sea contratado en origen por la empresa y obtenga el visado correspondiente del consulado. Efectivamente. Un trámite de 3-6 meses mínimo. Otra cosa que me gustaría deciros, que existen en algunos países, por ejemplo como Colombia, como Perú, que no exigen el visado de entrada en España, porque hay un convenio internacional que ya analizaremos el por qué Colombia y Perú no necesitan visado de turista para entrar a España, y otros países, pues sí, ya analizaremos eso. Bueno, José Antonio, bueno, pues está como está la cosa, o sea, intentaremos, bueno, pues también es importante este programa porque queremos hacer fuerza, ¿no? Es decir, el colectivo latinoamericano en España es potente. Es decir, vemos que otros colectivos, y lógicamente están en su pleno derecho, se agrupan, se unen y a partir de ahí ejercen fuerza. Hablo, por ejemplo, por los colectivos marroquíes. El colectivo chino, todo el colectivo chino. O sea, nosotros en España. Claro, ¿por qué me dirán, bueno, y somos dos españoles? Bueno, somos dos españoles, te casas con una persona que es latinoamericana y tengo una hija latinoamericana, entonces, bueno, pues lógicamente me importa que el colectivo latinoamericano vaya cogiendo fuerza. En Estados Unidos, por ejemplo, el colectivo latinoamericano es potentísimo y muchas políticas realizadas por presidentes en las propias campañas preelectorales y tal, miman al colectivo latinoamericano. Entonces, a través de este programa, una de mis intenciones es que nosotros nos unamos y seamos un nicho de fuerza y que nos oigan, y que, por ejemplo, ahora un tema que vamos a hablar, que es el tema de las citas, las famosas citas, que todo el mundo pregunta en el WhatsApp, ¿qué pasa con las citas? No mando citas. Bueno, pues que nos oigan, es decir, que tengamos una charla o una conversación con los responsables de extranjería y que nos diga, oye, vamos a ver cómo se soluciona este problema de la cita. La gente llama desesperada. Es decir, hay gente que está aprobada la resolución, por ejemplo, por ser miembro, por ser familia de un ciudadano europeo, que no consigue cita. Y tiene un trabajo que le está esperando hasta que llegue el empresario y diga, oye, mira, si no me das la huella, pues ya me voy a contratar a otro. O sea, este programa viene bien para empezar a tomar conciencia de que el colectivo latinoamericano en España es importante. Es decir, es importante y bueno, pues aporta su trabajo, su economía y nos tienen que escuchar, yo pienso, ¿no, José?
Sí, vamos a ver, esto es un tema que, por ejemplo, lo que decíamos antes, China lo que tiene es que, bueno, pues el gobierno chino en su momento supo negociar. Mira, de los chinos, de verdad, Ya, yo sí. es que, No, pero perdóname, José, es que ahora con el tema problema, este del coronavirus no, y tal, los chinos, a lo que me yo, refiero, al día un a lo que me monográfico... refiero es que cuando un país en origen negocia bien un convenio bilateral con España, Ya. da fuerza a sus nacionales. El problema en Latinoamérica es que son muchísimos países Ya. que al no tener una fuerza única de pedir como latinoamericanos, sino que tiene que ser un colombiano, un mexicano. Luego, evidentemente, también hay un problema que es, hay países que para España son países calientes, es decir, países donde, por ejemplo, conseguir papeles de entrada son mucho más complicados, pues por el país. No vamos a dar nombre para no tener, pero sí que hay países donde tienen una facilidad de entrada en España mucho más permisiva que otros. Claro, también efectivamente, como dice José Antonio, tiene razón. Es decir, las relaciones bilaterales españolas con, por ejemplo, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, pues pueden ir cambiando a lo largo del transcurso del tiempo. Es decir, hay tiempos, temporadas, ocasiones en que el gobierno español se lleva muy bien con el gobierno peruano, por ejemplo, por un ejemplo, y se facilita la entrada. Eso también es verdad. O sea, las relaciones internacionales juegan su papel en toda esta historia. Pero lo que yo tratamos en Ecosierra Televisión, lo que trata es que ese colectivo, que es muy numeroso, formado por muchos ciudadanos de muchos países, pues como dices tú, que tengamos una voz, es decir, dentro de lo que es la formalidad de este grupo de habla Latinoamérica. El gobierno ecuatoriano tendrá Claro, el problema es sus intereses, el colombiano suyo, pero los que viven aquí, los colombianos que viven aquí, los bolivianos y los peruanos tienen el mismo interés. Es decir, a nivel de citas no se puede hacer una discriminación positiva en este caso por colectivos. no me refiero a eso. Me refiero no te que pueden dar prioridades. no Y me eso refiero sería... a eso, porque eso obviamente no sería La justo. cuestión está en Me poder refiero negociar, bueno, pues por ejemplo, que se te pueda conceder ciertas solicitudes de tramitación más rápida en origen. Yo a lo que voy es que el colectivo latinoamericano que tenga fuerza para sentarse en una mesa de negociación con el responsable del Ministerio de Interior y diga, oye, vamos a ver si controlamos esto y que por fin se establezca un sistema de procedimiento para que yo no me tire 5, 7, 20 días metiéndome en un ordenador y diciendo no hay cita, no hay cita, no hay cita, no hay cita. Lógico. Porque eso, vamos a ver, Eso a es mí una me realidad. desespera. No, y Eso es una realidad. Entonces, quiero decir, esa unión, decir, bueno, pues oye, se designa una comisión y vamos a hablar a ver de qué manera se puede solucionar esto. Hombre, tengo claro que el Ministerio del Interior sabe cuál es el problema. Y tengo claro que a partir de hace poco están, descargando muchas comisarías que tienen mucho trabajo y las van citas en otros lugares que no tienen tanto. Bueno, pues a lo mejor se ha abierto el abanico. Efectivamente, a lo mejor es una solución, pero vamos a tener constancia de qué pasa, porque claro, yo no puedo... Es que una persona que está claro, en principio no puede estar trabajando, porque no tiene los papeles, pero no puede estar todo el día pegado, porque hay gente que no tiene ordenador, hay gente que se tiene un locutorio... Vamos a ver. Antiguamente eran las famosas colas, que los primeros que llegaban tenían cita, pero ahora todo es telemático, es decir, ahora las citas son por ordenador. Sí, claro, es que y no hay otra forma. No hay otra forma. Bueno, existe la fórmula, lo que pasa que no considero que sea la más adecuada, que es la presentación telemática. Sí, bueno. Vía registro, vale. Pero claro, el problema está que si bien es cierto que puedes presentar el papel, no te agiliza la huella. No te agiliza la huella. Claro. El problema está en que tú puedes demostrar que has metido, o entendernos, que has presentado papeles, pero hasta ahí llegas, no tiene más. El problema está en que una persona que tiene que hacer un trámite, evidentemente, si es de forma telemática, tendrá que tener, y respondo, estamos hablando de una pregunta que nos ha hecho una amiga, diciendo, oiga, dígame algo de las citas, estamos hablando de ello. No es fácil solución, pero lo que estamos hablando de ello es que tú puedes meter los papeles de forma telemática si tienes la clave o si tienes el DNI electrónico y si no a través, ¿vale? a través de un registro de poderamientos Exacto. que existe especial. Bien, pero si no tienes eso, tienes que ir al internet puro y duro. Es decir, te metes en la página, pinchas, pones tu DNI 500 veces, o sea, tu NIE, en este caso si lo tienes, si no el pasaporte, y te tiras 12 semanas o 10 semanas sin obtener cita. Entonces, claro, luego también otra polémica. Hablas con los responsables del Ministerio del Interior y nos dicen, oiga, es que claro, es que hay personas que también están, pues mirando ese tipo de personas, que son 15, 20, 30, 40 personas que están todo el día cogiendo citas. Y luego las venden. Sí. ¿Vale? Y las venden por un precio desorbitado. Vamos, sí, o sea, las venden. Claro, eso no está regulado, bueno hacerlo. Pero eso imposibilita que una persona normal pueda ganar cita. Entonces, lo que yo planteo,
Lo que yo plantea es que nosotros, como una fuerza social, que tengamos, bueno, yo aspiro a tener un día una representación para poder hablar con el responsable del Ministerio del Interior y buscar alternativas y lógicamente, soluciones. Porque claro, a lo mejor el consulado de Ecuador no dice nada, pero o la embajada de Ecuador, pero a lo mejor el embajador de Perú pues está protestando. Quiero unificar todo eso, es una aspiración que, bueno, ojalá la consigamos. Sí, eso, bueno, la única posibilidad que existe ahora mismo, el único organismo que hay, que yo conozca, que pudiera hacer eso, es la UEA, la Unión de Estados Americanos. Sí, bueno, que es la única voz común. Pero mira, José, pero eso es hablar de política, claro, eso es hablar de diplomacia eso es interna, hablar que no tiene como un mucho jurista, sentido. pero hablando como un ciudadano normal, que yo no asumo esta posición de jurista, es que al señor de Bolivia que está aquí le da, pues fíjate, la UEA... El problema de esto es que es tirar a lo mejor piedras contra mi tejado, que te obligan a que muchas veces solicites el servicio de un profesional que te pida la cita y a ver si puede, que también, porque la gente se piensa que nosotros tenemos una puerta abierta. Pero José Antonio... Claro, eso lo que significa es... ¿Qué significa eso? ¿Tú tienes que tener a 2 o 3 personas en tu despacho todo el día haciendo Claro, eso? eso es lo primero. Y lo segundo, aparte de tener 2 o 3 personas en tu despacho, significa que la persona que teóricamente no tendría por qué incurrir en ningún gasto para poder formalizar sus papeles a este nivel, es decir, poder presentarlo simplemente, lo obligas a tener que utilizar otro cauce, contratar a un profesional solamente para eso. Para eso. A ver, profesionalmente interesa, me refiero, todo lo que sea el cliente que entre por la puerta y te pague, viene bien, pero considero que es injusto totalmente que poder presentar una documentación ante un registro público te claro, llevar todo eso. Pero el problema es ese, tú como profesional del derecho, yo como profesional del derecho, si yo ofrezco una cita, tengo que tener una serie de personas en el despacho que tienen que estar todo el día. Y eso tiene un coste, claro. Y eso se repercute al pobre ciudadano que, lógicamente, se podría meter en la página de internet y decir, hombre, tengo cita, aunque sea para 4 meses, porque claro, hay personas que el plazo le vence. Sí. Entonces, ¿qué recomiendo yo? ¿Y la decíamos, recomendaciones. Bueno, pues mira, recomendaciones... esto es algo que no está escrito, es decir, aunque sacó el Ministerio del Interior una información sobre horarios en tema de citas, que lo pasaré por WhatsApp, los horarios de citas que ponen ellos, hay que madrugar, es decir, las primeras citas a la primera hora de la mañana, eso es importante. ¿Qué recomiendo? Pues que la persona que esté buscando cita, pues que madrugue y que esté desde muy temprano intentando entrar hasta conseguir la cita. Segundo, si no tenemos la cita, no la conseguimos, de vez en cuando imprimir la denegación de cita, es decir, para que si nos pasa el plazo podamos aportar a la administración, oiga, mire, yo me he tirado 15 días de aquí y no mando cita. ¿Me explico? Porque claro, hay plazos de 3 meses, pero a lo mejor tienes, no sé, por circunstancias X te queda poco plazo. Hay un problema añadido y es que la documentación que presentas caduca. Efectivamente. Tiene un plazo de validez y entonces te puedes encontrar los documentos apostillados, efectivamente. La documentación que te llegó a España en plazo para poder presentar los papeles, cuando tú por fin te den cita, lo presentas con esa documentación y te van a mandar un documento muy amable en el cual te van a decir que tienes que volver a aportar toda esa documentación porque te ha caducado. Lo cual te conlleva, vuelve a llamar a tu país de origen, pídele a alguien que te lo saque, paga por ello. Que claro que esa es otra, que le meten unos clavos a los pobres extranjeros, que una postilla y le meten 300, 200 dólares, una barbaridad. Con ojo, y no es por nada, los compañeros de países de allí que tienen unos honorarios, José, que son impresionantes, o sea, por hacer un escrito al consulado pueden cobrar, no digo qué países, pero son muchos, 1000 y pico dólares por hacer Ojalá, pudiéramos cobrar eso nosotros en España. Me río por no llorar, francamente, ¿no? O sea, no tiene quiero decir tiene sentido. Que, señores, si no tienen cita y tienen premura de tiempo, impriman cuando dice, lo sentimos, no se le puede dar cita, intente más tarde, imprímanlo, pongan la hora y la fecha aparece en el papel. Porque si mañana pasa eso, como dice mi querido compañero, pues podrán decir, oiga, mire, llevo 15 días aquí pidiendo cita y no me han dado. Más cosas con el tema cita, pues... La última posibilidad es intentar meter por registro telemático los papeles a los efectos de que no caduquen. Sí, a efectos de esos procedimientos que se puedan. Y aún así, metiendo papeles por registro, yo recomendaría seguir pidiendo cita. Sí. Más que nada porque el trámite de cita va mucho más rápido que el trámite telemático. Porque tú cuando lo presentas hasta que te contestan. Claro, pero el problema es gente que quiere trabajar, o sea, gente que está con una resolución y quiere trabajar y ve que no, y que la cita. Utilizaría doble vía en el sentido de intentar agilizar el trámite, aunque tampoco aseguro que vaya mucho más rápido. Muy bien, bueno, pues amiga, esto es lo que te podemos decir, las citas parece que lo están mejorando, parece que están poniendo recursos, están descentralizando
el tema de Madrid, la vida de los poblados, y otras comisarías pues están intentando asumir esa carga de trabajo que tenía. Y luego aparte, ¿no? se está haciendo desde el Colegio de Abogados de Madrid, por ejemplo, que es lo que yo conozco más. Se está haciendo un registro en el cual los profesionales podemos tener un acceso directo lógicamente, de presentación, pero eso no lo teníamos antiguamente. Claro. Pero eso ahora sí que existe un registro en el cual, bueno, pues tras unos trámites, claro, te dan directamente un certificado por el cual tú puedes, en nombre de las personas, presentar la documentación. Pues acudir a los abogados. Bien, una cuestión que ya hemos intentado ayudar a nuestros amigos. Nos escribe otra amiga y nos pregunta lo siguiente. Claro, no sabemos si está casado o no está casada. Ella nos pregunta y nos dice: quiero demandar al padre de mis hijos para exigirle la pensión de alimentos. El padre vive en España y ella vive en Colombia. Nos pregunta: oriéntenme, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, José? A falta de que no conozco la legislación. No sabemos si está casada o no está casada. No, aparte que no conozco la legislación colombiana, lo que es respecto de las relaciones paterno-filiales, aunque normalmente todos los países latinoamericanos, más o menos siguen el Código Civil va a ser muy parecido al Código Civil español. Y el chileno, que es básicamente igual. En principio, yo entiendo que si él vive en España, el domicilio para demandarse, el domicilio del demandado que sea en España. Además, esto tendría otra consecuencia, y es que si lo que solicitas es una pensión de alimentos de los hijos y no te la van a abonar voluntariamente y tienes que embargar, siempre será más fácil que España embargue, que no tiene que hacer un procedimiento especial que habría que hacerlo en España. Allí en Colombia. Allí en Colombia, que es el exequatur, que es la ejecución de una sentencia colombiana a nivel español. O sea, José Antonio quiere decir que ella, imaginemos que la opción que elige es demandar en Colombia. Y el juez colombiano le da una sentencia estimatoria de las pretensiones de nuestra amiga. Bien, pero que esa sentencia, para que valga aquí en España, tiene que hacer un procedimiento de jurisdicción voluntaria que se llama exequatur. Es decir, el Tribunal Español tiene que conocer la realidad de esa sentencia y la va a conocer en ese procedimiento para que el juez español diga: vale, esta sentencia es correcta, aplíquese. Es correcto, ¿no, José? Correcto. Vale. Entonces, la solución más rápida sería, si tiene posibilidades, designar un procurador y un abogado en España, presentar la demanda en España, a fin de cuentas, en un procedimiento, desconociendo si está casado o no, serían unas medidas paterno-filiales, es decir, una relación entre padre e hijo. Habría un problema, que es el tema del régimen de visitas. Entonces aquí lo que habría que hacer simplemente es plantear una pensión de alimentos. Claro, pensión de alimentos, ¿no? Y entonces directamente con esa pensión de alimentos lo que se hace es se presenta la demanda y el padre tiene dos opciones. En el plazo de 20 días desde que la recibe, puede decir que está de acuerdo, que efectivamente son sus hijos. Sí, allanarse, ¿no? Allanarse, básicamente, o ponerse por la causa que sea. Sería un declarativo, en principio, de juicio verbal. Habría que ver los tiempos, también depende de dónde sea, si es Madrid, es Barcelona, es Valencia, no sé dónde sea. Pero en principio lo que sí que vamos a ver, una pensión de alimentos de hijos no es un tema muy discutible, me refiero. Si el hijo es mío, tengo obligación de pagar hasta cierta edad. Querida amiga, luego vamos a ver, eso lo está hablando José Antonio desde el punto de vista procesal, es decir, se hace así, se hace así. Pero claro, luego viene la realidad, es decir, vamos a ver si trabaja el marido, si no trabaja, lo que gana, lo que no gana, lo que declara, lo que no declara, o sea, es decir, porque claro, aquí se nos llena la boca muchas veces: no, cada hijo 400, 500, cuidado. Cada caso es cada caso y cada caso tiene sus particularidades. Sí. Entonces, ese es otro aspecto que tienes que conocer. También no se establece una cuota fija por hijo. Más o menos sí. Hay un baremo del Ministerio Fiscal en el cual, en función de los ingresos de los padres. Correcto. Pero también es cierto que hay un problema añadido, y es que como se va por los gastos de los hijos, ya no son los mismos gastos en España que los gastos en el país de origen. Claro, con lo cual, claro, sería justificar el gasto en origen, claro. Transformarlo a euros en España, y solicitar una pensión acorde a esa cantidad. Pero eso habría que ver el caso particular. Para efectivamente, claro, no es igual el colegio, el coste, me imagino, a lo mejor en Perú que en Colombia que en España, y se tiene que... informes, libros... Se tiene que compensar, ¿no? Bien, pues amiga, si quieres cualquier otra cuestión, nos vuelves a escribir. Y luego la última cuestión que vamos a tratar, porque si no nos podemos tirar 6 horas o 7, porque yo hablo mucho, ya lo está viendo. Tú también. Sí, no me quedo callado, ¿no? Somos abogados. No tengo problema, somos abogados, tenemos que hablar. La herramienta de trabajo es eso. Exactamente, nuestra herramienta de la garganta, porque si no nos apañan. Aunque bueno, yo no, oye, perdona, todavía no, yo no he tenido ningún compañero que viera que era mudo. Mudo no, ciego sí. Ciego sí. Pero sí. Mudo nunca he visto ningún compañero. No. Se podría. No es... se podría. Pues porque podría pasar, podría pasarle las vistas. Bueno, tendríamos el intérprete de... No, podría llevar un compañero que le tradujera. La única parte del derecho que no podría hacer normalmente
sería la sala, es decir, el Bueno, juicio. no Me sé. refiero, el juicio en sí mismo. Pero puede No, bueno, hacer- el juicio lo puede hacer, pues si ella, no, él habla lo de manos. sería la más complicada, me refiero. Pero puede presentar demandas, Sí, puede claro, hacer por supuesto, demandas, claro. puede negociar por mail. Sí, 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 eh, sí. Vamos, es sí. comentario. Nunca he tenido un compañero El procedimiento. ciego, sí. He tenido compañeros contrarios que eran El ciegos. procedimiento judicial español es eminentemente oral. Es decir, es. Bueno, hecha esta pequeña salvedad. Y para no enrollarnos, como decíamos, tenemos la última pregunta. La última pregunta nos viene desde Chile. Y nos dice Mónica. Vamos a ver, yo viene de Chile, pero en la fórmula aquí en España. Nuestra amiga nos formula y nos dice: yo tengo unos primos en Chile que el padre vivía en España, trabajaba en España y tenía unos bienes en España de su trabajo, pero ha fallecido. Es decir, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que decirles a mis primos para que ellos puedan optar a la herencia que en principio tiene el padre aquí en España, el fallecido en España? Si ha fallecido en España, lo primero que hay que hacer es solicitar del registro civil dos documentos, que es el acto de últimas voluntades y el de otorgamiento de contratos de seguro. Un momentito, inciso, como esto va para... Últimas voluntades, lo que queremos comprobar es si el fallecido ha hecho testamento o no ha hecho testamento. En este registro se nos dice si ha hecho testamento, cuándo lo ha hecho y en qué notario está depositado el testamento. ¿Es correcto? Es un registro en el cual están todos los testamentos que se hacen en España, de todos los notarios de España, y luego además, desde hace unos años, todos los contratos de seguro de vida que se realizan en España por cualquier tipo, una tarjeta de crédito, una hipoteca, lo que sea, también son registrados. Esto se presenta telemáticamente ante el registro civil, tiene un coste de unas tasas, me parece recordar que estaba ahora en 3,71 cada uno, Sí. es decir, estamos hablando de unos 7-8 euros ahora mismo para poder pedirlo, y lo único que puedes pedirlo, que te lo manden ya telemáticamente, antiguamente había que ir en persona, el registro civil, si sabemos dónde está, el registro civil de la provincia donde haya fallecido, y si no, el registro civil central. Una vez que tenemos esa documentación, si hay testamento, lo que hay que ir es al notario y hacer la testamentaria. Que se abra el Se abra el testamento. testamento, se ve lo que pone el testamento y ya a partir de ahí El poder ejecutarlo, es decir, un cuadro particional que es todos los bienes que tiene y cómo se reparte, dependiendo del número de hijos. Exacto. Y lo que tenga. Y las legítimas, porque claro, en este caso, si el testamento está hecho en España, pues se rige por el derecho español. Sí, pero no sabemos si tiene los sabemos. tercios, cómo se ha repartido. Es decir, Las legítimas, en fin, eso ya sería eso otro un programa proceso. especial. Eso es. Entonces, eso por un lado. Segunda posibilidad, la persona fallece en España sin testamento. Es decir, cuando yo pido ese documento, Me dicen que no hay testamento. que no hay testamento. Entonces lo que tiene que hacer es una declaración habitensato, que se llama, es decir, tienen que los herederos decir que son los herederos de tal persona que ha fallecido sin dar testamento y solicitar la herencia. Bien sea vía notarial, bien sea vía judicial, Jurisdicción voluntaria, ¿no? en función de que, bueno, pues que haya acuerdo entre todos los herederos o que no lo haya. En función de lo que haya, se haría la testamentaria en España, se liquidarían los impuestos de los bienes en España, aquí. Y luego, pues directamente pasa que, claro, el problema es que tendrían que tener una persona en España que le realice todo este trámite. Porque vía telemática pueden pedir lo del registro civil, pero a partir de ese paso, todo lo demás, necesita tener a alguien en España con lo suyo sería dar un poder especial. Hay que hacer un poder, ¿verdad? Sí, en España un poder notarial, además matizando, me refiero. Explicando para qué está apoderada esa persona. Claro, tú puedes apoderar a la persona para muchas cosas, es decir, lo normal es para que te haga la testamentaria, pero luego, por ejemplo, también le puedes dar la facultad de que si hay bienes, los pueda vender. O si no te fías o tienes miedo, puedes hacer un poder, simplemente hazme la testamentaria para que los bienes pasen a mi nombre y a partir de ello ya decidiré. Si doy otro poder, que por los costes que tiene merece la pena, pero aseguro, porque si me podría encontrar con que la persona que yo apodero puede hacer lo que le dé la gana a mi nombre. Claro. Aquí existe un poder. Pero bueno, en este caso, los de allí no viven aquí, pero bueno, eso ya sería la relación con su familia. Hay que sacar un poder, la dice José. opción, a mí me ha pasado a nivel contrario, fallecido en Latinoamérica con familia en España, lo que se ha hecho es contratar un despacho de abogados que tramite todo, hasta el punto de la testamentaria. No se le da poder para vender. Se le da poder, el poder máximo que se le da es aceptar la herencia en nombre de los herederos. Una vez que acepta la herencia en nombre de los herederos, a partir de ahí su labor acaba y ahí ya decidimos, pues bueno, me interesa vender los bienes y entonces contrato, le puedo contratar al mismo despacho o directamente ir a una inmobiliaria si fuera un bien inmueble o lo que sea,
o no decido quedármelo, y entonces, bueno, simplemente yo acepto la testamentaría, la inscribo en el registro, pago los impuestos, pago las tasas y ya está. Muy bien, pues creo que está contestada la, Sí, a falta la de pregunta. más especialidades no se podría. Lógicamente, como decía José, tenemos esos datos. Claro. Cada caso es un caso especial. Y bueno, José, pues ya hemos terminado. A mí me imagino que con el tiempo tardaremos más, pero es que no tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Muchas gracias por venir. Te vamos a tener todos los programas. Cuando queráis. Y las preguntas, como os he dicho, van a depender en función de lo que nos digáis vosotros. Escribirnos al WhatsApp que tenemos que va a aparecer en el programa. Y estaremos dispuestos a ayudaros en todo lo que sea posible. Muchas gracias y hasta el próximo programa, José. Venga, encantado. Hasta luego. Chao.